Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren todos bien. Lo que voy a tratar de hacer en esta práctica y preguntarnos específicamente si optimizamos la calidad de imagen en la práctica de lentes de contacto. En mi experiencia profesional siempre he buscado cómo lograr la mejor solución para que mis pacientes puedan obtener la mejor calidad de imagen y lograr que veamos esta imagen específicamente. Ojalá fuera lo ideal, más que muchos no lo logran, pero tratamos de lo mejor profesionalmente, tratamos de ver cómo se optimiza desde esta práctica contactológica. Siempre me he preguntado si realmente optimizamos la visión para cada paciente. Y siempre pensé en las cosas que vemos cada día y en las horas que pasamos con los ojos abiertos. Para eso voy a hacer una introducción de lo que hacemos en la práctica contactológica. Y voy a contar un poquito qué es lo que hacemos con cada paciente y tratar de recabar cada dato para que ustedes puedan entender cómo trabajo. Normalmente estos 4 ítems, que es lo que trabajamos en cada caso, lo primero que hacemos es averiguar la historia del caso, o sea, tener en cuenta la edad, por el tema de la acomodación, qué tipo de actividad tiene, si tiene algún tipo de problemas sistémicos, alergias, medicación que nos sirve para ver si si tiene algún problema de calidad o cantidad de lágrimas, enfermedades oculares si las tuviera y qué antecedentes familiares podemos encontrar. O sea que lo que hacemos en la historia del caso es la recaudación de datos que se encuentran tanto en su estado refractivo y ocular, es decir, aspectos subjetivos y objetivos, para poder determinar si es oportuna la adaptación del lente de contacto y poner en evidencia posibles complicaciones que esto pueda generar en el ojo del futuro portador. Luego hacemos los exámenes preliminares. Estos exámenes consisten en ver cómo encontramos ese ojo. En el examen externo lo que tomamos es el diámetro horizontal del iris visible, el diámetro pupilar, la apertura palpebral, vemos esa tensión palpebral y la frecuencia que tiene ese párpado, y la amplitud del parpadeo. Lo que hacemos también es la toma de agudeza visual, sin corrección, con corrección, y con agujero estenopeico para ver la máxima agudeza visual. Eso nos determina frente a qué caso estamos, más allá de la historia del caso de los cuales nos fueron informando nuestros pacientes. Luego realizamos la queratometría o topografía del cual tuviéramos, de los cuales nos permite a nosotros elegir la curva base de esa primera lente. Hacemos una observación con la biomicroscopía, que es una prueba fundamental para evaluar la salud ocular antes, durante y después del uso del lente de contacto, así como incluir un análisis de la cantidad y calidad lagrimal. Con todos estos elementos que tenemos, vamos a la elección del lente de contacto, que serían los datos biométricos, que esto va a depender de cada caso, que yo siempre digo, y le digo siempre a mis alumnos, que cada caso es único y particular. Una vez que determinamos el lente, hacemos la sobrerefracción, de los cuales tenemos en cuenta la acomodación del paciente, que va a depender de la edad que tenga ese paciente frente a este hecho, la potencia que se ha colocado en esa lente de prueba, el tipo y el material del lente de contacto.
y utilizamos la metodología de la sobrerefracción como si fuera una refracción clásica, teniendo en cuenta la potencia de prueba del lente de contacto y el material del lente. Hablamos de calidad de imagen. Calidad de imagen es si la podemos optimizar realmente a lo que mostré yo primeramente. Frecuentemente la calidad de imagen es una de lo más importante para ver si optimizamos esa visión. Hay elementos primordiales y no menos importantes para que esa imagen tenga brillo, color y contraste para cada paciente. Estos elementos no menos importantes es el punto de fijación, la línea de mirada principal, el eje óptico, el eje pupilar y el eje visual, de los cuales no me voy a poner a explicar cada uno de ellos porque ya creo que todos lo conocemos, y en algún momento algún docente, hemos tenido docente que nos los ha explicado bien. Me voy a dedicar más que nada a la función binocular, a la distribución de los fotorreceptores, al campo visual y a las aberraciones en el ojo que intervienen como elementos en la calidad de imagen. Esta fusión binocular consiste en la coordinación e integración de lo que reciben ambos ojos, en una visión única de un objeto en particular y que son obtenidas a partir de las sensaciones recogidas por ambas retinas. El funcionamiento adecuado de la visión binocular sin síntoma va a depender de la anatomía del ojo, del sistema motor que coordina el movimiento de esos ojos y el sistema sensorial a través del cual el cerebro recibe e integra las dos percepciones monoculares. Las presencias que podemos tener de algún tipo de anomalía pueden afectar la visión binocular e inclusive a veces hacerla imposible. Esta función binocular está basada en tres hechos fundamentales. En el campo visual, que es aquella región del espacio que es visible por los dos ojos simultáneamente, y cada campo es diferente, que lo que hace es superponerlo en la parte frontal, dando una sobreposición de ambos campos. En la dicción de imágenes, que es la creación de una percepción única, es decir, la posibilidad anatómica de adicionar imágenes, y esto lo podemos explicar por la teoría de los puntos correspondientes, es decir, que cada retina actúa como un calco de la otra, o cada punto de una le corresponde a un punto de la otra. En un sistema normal, las imágenes de ese sistema se forman en puntos correspondientes en ambas retinas. Y el otro elemento principal es la fusión, que es la existencia de la fusión sensorial, es decir, dos imágenes casi iguales, formadas en puntos correspondientes de ambas retinas, forman la visión de un solo objeto. Esta fusión se produce a nivel de la corteza cerebral y solo se puede darse para un punto de fijación, es decir, para una acomodación dada. En el ser humano, la binocularidad es una situación normal y tiene que haber condiciones apropiadas para que se pueda dar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los dos ojos tienen que estar centrados, tener paralelismo, pero esto en realidad hay que ser bien estricto con este término. Podemos decir que los ojos no están paralelos, sino que sus ejes tienen una trayectoria convergente en un objeto determinado, que es el que fija. Es una línea que va desde el centro de la retina, pasa por el centro de la córnea y llega a un determinado objeto que vemos.
En este punto se unen cada uno de los dos ejes y cuando está lo suficientemente lejos, estos ejes convergentes son casi son paralelos. Y las imágenes que vienen de cada ojo, el cerebro crea una y que es la mezcla de las dos. Por eso es necesario un aprendizaje desde el comienzo de nuestra vida, como sería en este niño en este caso. O sea que para que el paciente tenga binocularidad tiene que tener tres características principales: una fusión motora, una fusión sensorial, para lograr la estereosis. Esto, la segunda necesita de la primera y la tercera necesita de la tres. O sea que la fusión motora es la capacidad de enfocar exactamente en un mismo sitio con los dos ojos, y si la calidad de la imagen de cada ojo es suficiente, y en la infancia se desarrolló a nivel cerebral la visión binocular, tendremos fusión motora. Si, en cuanto a la fusión sensorial, es el aprovechamiento de las dos imágenes que el cerebro funda en una sola, de las cuales las percibimos a través de dos sitios diferentes. Y con esto logramos la estereosis, que es la visión tridimensional, que es la consecuencia de una buena fusión sensorial. Cuando hablamos de la distribución de los fotorreceptores, esto es una de las características que debemos tener en cuenta y muy importante para la calidad de la imagen, ya que sin ellos, sin esta distribución de estos fotorreceptores, no logramos una buena calidad de imagen. Sabemos que hay dos tipos de fotorreceptores, que son los conos y bastones, y cada uno de ellos presentan características estructurales y funcionamientos diferentes. Los conos abundan en la fobia y son escasos en la periferia y son de menor diámetro que los bastones y proporcionan en esa zona central de la retina una buena visión de detalles espaciales. En la foviola es donde su concentración es mayor y su diámetro es más fino, es alrededor de 1,5 micrómetros. Es por eso que es la región de mayor agudeza visual. Estos responden en condiciones de visión diurna y son sensibles al color y por eso existen tres clases de conos con diferentes curvas de sensibilidad espectral que corresponden a los colores rojos, verdes y azules. Los bastones, en cambio, presentan una mayor sensibilidad a la luz y responden en condiciones de visión nocturna. En el centro de la retina hay una zona que es de 0,5 a 0,6 milímetros de diámetro y aproximadamente 1 grado, que están libres de bastones. Están distribuidos, en realidad, en la estrofobia. La máxima concentración es a 20 grados del centro de la fobia. Son ciegos a los colores y debido a su mayor diámetro proporciona una agudeza basa. Esta distribución en la retina da lugar a las distintas características que presenta la visión central o foveal respecto a la visión periférica o extrafoveal. La visión central normalmente se caracteriza por una buena agudeza visual, que es la visión de pequeños detalles espaciales, baja sensibilidad al contraste, a la luz en realidad, y por tener una visión de colores, y la visión periférica, por el contrario, presenta una mayor sensibilidad a la luz, una baja agudeza visual y ausencia de colores, siendo en cambio muy sensible al parpadeo y al cambio. Después tenemos en cuenta el campo visual. Este campo visual, si consideramos que el paciente mira al frente y el ojo está en una posición fija, el campo visual se va a extender 60 grados en la dirección superior, 75 grados en la inferior, 60 grados en el lado nasal y 100 grados al lado temporal. Estos valores son aproximados en realidad, ya que varía en cada paciente dependiendo de su anatomía facial. La evolución
del campo visual de un ojo consiste en comprobar que cada punto dentro de los límites es percibido con una determinación posición del campo. La visibilidad de estos estímulos va a depender del tamaño aparente, una intensidad luminosa, color, movimiento y duración, así como la iluminación del fondo, de la atención del paciente y del estado refractivo del ojo que estamos examinando. Y las aberraciones del ojo también es muy importante determinarla, ya que hoy es posible obtener su medida con más rapidez y precisión desde una perspectiva de la óptica adaptativa. Y se puede abordar mediante sistemas que nos permiten la medida y la corrección de esas imperfecciones. Estas aberraciones están constituidas por problemas y condiciones oculares comunes asociadas a quejas visuales que pueden ser resueltas en algunos casos. Hay pacientes que aún teniendo una buena agudeza visual no están conformes con su calidad visual. Muchos de ustedes habrán tenido problemas con pacientes que más allá de tener una calidad de imagen perfecta, o sea, una agudeza visual de 20/20, plantean inconvenientes de halos o quejas con respecto a su calidad de imagen. Esto se podría llegar a ver en el frente de onda que no es a responder con el frente de onda que no es completamente esférico y por lo tanto la imagen generada no es perfecta. En la metodología que usamos en la práctica contactológica usamos dos métodos para la cuantificación de la agudeza visual. El método subjetivo, que es la cuantificación a través de optotipos, que son preparados para ello, y lo hacemos tanto monocular como binocular. Y los métodos objetivos, que son elementos que nos permiten evaluar otros campos, como el campo visual, como las aberraciones, que es lo que he nombrado antes. Ahora, en la adaptación, ¿evaluamos lo que estamos realizando realmente? ¿Lo estamos optimizando? ¿Lo optimizamos en su totalidad? Para esto, tomé esta definición de la agudeza visual, que decimos que cada paciente tiene la capacidad, o cada ojo humano tiene la capacidad para resolver, reconocer o discriminar detalles sobre objetos en condiciones de alto contraste y buen nivel de iluminación. La medida de la agudeza visual de una persona es un punto clave dentro del examen, tanto clínico como en la práctica contactológica, hasta tal punto que muchas veces se lo considera como el indicador más importante de la calidad de visión de un paciente. El tamaño de esos detalles se pueden especificar o bien a partir del propio tamaño del objeto, o bien del tamaño de su imagen retiniana, o bien de la distancia de observación al que está ese objeto. Para establecer esta agudeza visual se le presentan al observador distintos carteles u optotipos que todos bien conocemos, donde el observador se lo coloca a una distancia predeterminada, que en estos casos puede ser a 3 metros, para que sea capaz de detectar o reconocer, y se lo conoce como el valor umbral, y se expresa en minutos de arco. Esta especificación de la agudeza visual se realiza a partir del mínimo ángulo de resolución, o sea que un paciente con visión normal de 20/20 o de 10/10 resuelve a 1 minuto de arco, mientras que un paciente de 5 décimas lo va a resolver a 5 minutos de arco, y un paciente que ve 1 décima lo va a resolver a 10 minutos de arco. En esta práctica utilizamos, para cuantificar la agudeza visual y ver si esa calidad de imagen es la adecuada, distintos tipos de optotipos, que, como sabemos, es un conjunto de figuras
letras o números, que están dispuestas según un tamaño y siguiendo una progresión determinada, que son vistas desde una determinada distancia y que sustente un ángulo concreto. En los comienzos, estos optotipos, específicamente el optotipo de Snell, fueron hechos con letras serifas, o sea, con bordes, que se disponían de mayor a menor tamaño y de menos a más número de letras por fila a medida que la agudeza visual aumentaba. Este optotipo no seguía una progresión de disminución del tamaño y había cierta dificultad en la legibilidad de las letras, en el espaciado entre filas y letras, o sea que no tenían un patrón homogéneo y no había un mismo número de letras por fila. Hoy en día se usan optotipos tipo Snell con letras sin bordes y menos cantidad de letras, pero están dispuestas de mayor a menor tamaño y de menos a más número de letras por fila, pero a una distancia menor. Mi cartel, por ejemplo, está a 3 metros de la distancia del observador. Por eso lo que voy a hablar es de 10-10 y no de 20-20. Otros autores destacaron la proyección logarítmica de tamaño. Y esta escala logarítmica, al que me refiero es al ETDRS, son unas reglas estándar y es el tamaño de las letras, tienen la misma proporción en el espaciado entre letra y letra, y usa las 5 letras en todas las filas, que es como una regla estándar para todo optotipo. Poniendo en contexto, o sea que en la típica consulta de un paciente, cuando le hacemos la cuantificación de la agudeza visual, tenemos que a 3 metros la altura de las letras están a 4,5 milímetros, mientras sin anomalías acomodativas, mientras que en una pantalla de notebook la altura es casi 2 milímetros y entran a jugar la convergencia y la acomodación. ¿Qué es lo que hicimos en esta práctica contactológica? Utilizamos 3 tipos de optotipos: un Snell serif, un Snell sans serif, y un ETDRS. De esto tomamos 5 pacientes, de los cuales esos 5 pacientes lo que determinamos es observar, o sea, hicimos datos relevantes como su edad, su actividad, su problema sistémico si lo tuviera, cuánto hacía que usaba lentes de contacto y desde cuándo comenzó a usar anteojos aéreos. Esto es importante tener en cuenta para hacer una determinación frente al qué caso estamos. Recibimos su receta, de los cuales tomamos esa queratometría donde está relacionado con ese diagnóstico refractivo, que en este caso es el astigmatismo miópico oblicuo. Tomamos esa agudeza visual, de los cuales lo hicimos sin corrección, como lo dije antes, con corrección y con estenopeico. Y determinamos en cada cartel, para cuantificar esa agudeza visual, qué es lo que fue resolviendo en cada caso. Y luego
lo hicimos con la lente de contacto ya adaptada. En este caso se utilizó una lente blanda hidrofílica tórica frente a un paciente que tiene un astigmatismo oblicuo, y lo disponemos en cada marcador, o sea, cada señalador nos indica que si con estenopeico logramos la máxima agudeza, es como que superamos esa expectativa. En el segundo paciente, que es un paciente de 70 años de edad, tiene problemas sistémicos importantes. Ya este paciente hace muchos años que yo lo atiendo, de los cuales en la última consulta que hizo me encuentro que tiene una importancia de diferencia entre, entre cada ojo, o sea que tiene una anisometropía, es un hipermétrope, de los cuales al verificar sus datos queratométricos que coincidían con el anterior, utilizamos la toma de agudeza visual sin corrección, con corrección y por supuesto con estenopeico para ver su máxima agudeza visual. Y lo hicimos el comparativo con los 3 carteles, de los cuales vemos que supera netamente en aéreo con respecto a todo lo que determinamos, y cuando colocamos su lente definitiva, que es una lente blanda hidrofílica, superó nuestras expectativas dentro de la comparativa de los 3 carteles. En cada marcador vemos las expectativas que resolvió frente a esos carteles este paciente. El tercer paciente, esta paciente es más particular, es una paciente que hace mucho que yo la atiendo, tiene una córnea irregular, tanto como en el diagnóstico que determinamos es un queratocono de grado 1 y 2, tiene una alta miopía, en este último tiempo ha tenido un desgarro en retina en el ojo izquierdo y le han hecho láser en el ojo derecho. Es una paciente muy alérgica, que eso es predominante. Tenemos los datos queratométricos o topográficos, de los cuales me determina que es bastante importante el conoide que presenta esta paciente. Y cuando hacemos la toma de agudeza visual con Provines, vemos que tiene percepción, proyección de luz en cada caso, sin corrección y con corrección, y con aéreo sucede lo mismo. O sea, en esto no es conveniente tomar la máxima agudeza visual porque no sería problemático. Esta paciente venía usando lentes rígidas corneales, y después de un tiempo, debido a queratitis recidivantes en el ojo izquierdo, cambio el material de la lente y la llevo a una lente rígida escleral, de los cuales hacemos la comparativa con los 3 carteles con la lente de contacto escleral, y vemos como marcador de lo que supera nuestras expectativas, tanto en los 3 carteles como lo diferenciamos. Hay una cosa que me hizo ver si realmente esta calidad de imagen que lográbamos en esta paciente es que un día me dice: Adri, mi cerebro va más rápido que mi visión. ¿Por qué? Porque iba en auto con el marido, y eso hizo, y vio un hombre con un animal que decía: ¿qué hace ese hombre con un burro? Y era un gran danés. Un pequeño detalle a determinar si estamos resolviendo en la calidad de imagen frente a cada persona en particular.
Este paciente número 4, también hace bastante que lo atiendo, es usuario de lente de contacto de hace muchos años, siempre usó lentes blandas tóricas, usa sus anteojos aéreos para un ámbito más reducido, pero en su ámbito laboral se maneja con lentes de contacto totalmente. Tanto la refracción como la keratometría coinciden bastante con respecto a sus ejes. Lo que llama la atención es su ojo izquierdo, que tiene un astigmatismo considerable, pero casi corneal en su totalidad cuando vemos la keratometría. Se le hace el examen rutinario, sin corrección, con corrección, y qué es lo que obtiene con la máxima agudeza visual, y como indicador, y le hacemos la comparativa en los distintos carteles, y observamos que en algunos casos hay cierta dificultad para lograr la máxima agudeza visual. Con lentes de contacto, donde viene usando blandas tóricas y diofílicas hace bastante, en cada indicador observamos que en cada cartel optimiza esa agudeza visual. O sea, resuelve perfectamente en cuanto a la cuantificación. Luego, este paciente es un paciente prestado, diría. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es que lo tomamos. Normalmente a nuestros gabinetes o a nuestras ópticas vienen pacientes a comprar lentes de contacto que es un paciente ocasional. Es una paciente que no he atendido y le he ofrecido hacer un comparativo frente a distintos carteles. Oh sorpresa, me encuentro que tiene un astigmatismo en contra de la regla, de los cuales cuando ella me solicita la lente, no corresponde a lo que venía usando en lentes aéreos, y de esta forma determinamos, o sea, es como un llamado de atención, más allá de que la paciente lo use en forma esporádica y que hace de los 9 años que usa aéreo, se hizo la comparativa con los distintos carteles y vemos que la optimización o el resultado en cada cartel es bastante comparativa con corrección, pero ¿qué sucede con la lente de contacto que ella viene usando, que es una lente blanda de reemplazo programada esférica, sin la corrección astigmática? Por eso a veces la adaptación personalizada es importante para estos casos, para que esa cuantificación de la agudeza visual o ese resultado sea bastante favorable. En estos casos, en cada marcador o simulador que nosotros colocamos acá, ustedes ven que no está optimizando con el lente de contacto que viene usando esta paciente. ¿Qué observaciones hicimos frente a estos casos? En la mayoría de los casos vemos que los pacientes número 1, 2, 3 y 4 está optimizando con el lente de contacto, de los cuales ya se le hizo una adaptación personalizada, mientras que en el paciente ocasional, que viene usando una lente esférica sin su corrección astigmática, no está logrando la optimización, como lo vemos acá en los distintos carteles, más allá que en este cartel es bastante más importante a lo que ella ve con corrección aérea frente a cada, o con provines frente a cada cartel. ¿Qué manifiestan en cada, cómo es su rendimiento en frente a cada cartel? Normalmente con un optotipo de transiluminado,
la mayoría de los pacientes manifiestan mayor rendimiento, mientras que el paciente 4 y el paciente 5 lo logra frente al EDTRS. Quizás el paciente 4, que vayamos al paciente 4, este es un paciente de los cuales no tengo la data desde qué edad empezó a usar sus anteojos, y si hace 30 años, o sea, a los 29 años recién empezó a usar lentes de contacto, y quizás este astigmatismo miópico oblicuo ha permitido que no se cumpla esa fusión binocular frente a los detalles que estuvimos viendo anteriormente. Esto es otro dato de los cuales, sin lugar a duda, la mayoría de nuestros pacientes optimizó en visión binocular, siempre optimiza que más allá de con respecto a la visión monocular, y en la mayoría de los casos optimizamos con respecto al lente de contacto y con respecto al aéreo en cada cartel, que se determinó menos en el paciente 5, que en el sans serif no ha logrado un buen resultado. ¿Optimizamos esta calidad de imagen? Es una pregunta que siempre me lo hago. La habilidad del sistema visual humano para aprovechar una acción coordinada e integrada entre todos los elementos, tanto al brillo, a los colores como al contraste, como aquí lo vemos, parecen ser flexibles ante diferentes condiciones de brillos, de colores y contraste. Y de esto va a depender, o se van a dar en las actividades cotidianas, mostrando un buen desempeño visual. ¿Cómo concluyo esta presentación? Que más allá de los resultados independientes de los carteles que usamos, ver letras pequeñas es importante, y mucho más complejo y múltiples las habilidades que forman todo el proceso visual. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud visual es brindar a todos nuestros pacientes una mejor calidad de vida y una mejor calidad de visión. Por lo tanto, va a ser viceversa. Tratando de realizar todos los exámenes que estén a nuestros alcances para poder ver que esto se pueda lograr. Y logremos que todos nuestros pacientes vean esta imagen. Muchísimas gracias.